Bienvenidos a la segunda edición del marco de las jornadas académicas de encuentros dancístico inclusivos Más Teatro 2021. Como bien lo saben, el año pasado se llevó a cabo la primera edición en donde solamente compartimos experiencias académicas en actividades artísticas inclusivas en torno a la danza. Este año es un gusto contar con uno de los invitados de los cuales nos van a compartir sus experiencias inclusivas en teatro. Me voy a permitir presentarles. Él es el maestro Luis López Espinosa, también conocido como Primo Dono por su personaje clown. Nace el 8 de diciembre de 1977 en la Ciudad de México. Es maestro en desarrollo de proyectos inclusivos en artes por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas por la UNAM. Ha cursado diversos talleres, entre los que destacan los impartidos por Eugenio Barba, director italiano de teatro, John Balanger, actor y clown inglés, Chase Wankin, director de teatro canadiense, Anatoly Lukachuk, artista laureado de circo soviético, Django Edwards, célebre clown estadounidense, Jeff Johnson, clown estelar de Circo du Soleil y Slava Snow Show, y Washti Muwad, dramaturgo y director canadiense. Dentro de su preparación artística, se ha complementado en instituciones internacionales como la Universidad Politécnica de Valencia en España, la Universidad en Noruega de Trondheim. Es director y dramaturgo y fundador de la compañía clown Las Primadonas. Es una compañía especializada en el arte clown fundada en el 2008. Es autor y director de las obras clown Flor de Lluvia, Las Siete Trompetas, Mi Cobija es la Noche, Concierto Humor, Sombrero con Patas y Alas, Cita a Ciegas, Seremos Nubes, Los Desaparecidos, Vestido Desastre, Romea y Julieto o algo así, y Mucho Colmillo. Todas ellas presentadas en temporadas o funciones en importantes teatros como el Teatro de las Artes, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Helénico, el Teatro Orientación, el Teatro Banamex o el Foro Shakespeare, entre otros. Ha participado con sus obras en el Festival Honoris de Teatro, Día Mundial de Teatro, Ciclo Aprendiz de Notas y Metro Cuadrado, todos organizados por el Centro Nacional de las Artes, en el Maratón de Teatro Infantil y Juvenil por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en el sexto Encuentro de Artes Escénicas, en el ciclo de clown del Centro Cultural del Bosque, en el Festival Internacional de las Artes Escénicas en Querétaro en el 2016, entre otros. Dentro de sus reconocimientos por su trayectoria y participación de parte de sus obras y por parte de universidades importantes como es la Universidad del Valle de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Anáhuac, el Instituto Mexiquense de Cultura, la Secretaría de Cultura, entre otras instituciones más. En el 2010 recibe el premio del público en el World Festival of Clowns de Ekaterimburgo y el premio de dirección escénica en el Festival Internacional de Dirección de Circo en San Petersburgo. En el 2014 es ganador del primer lugar en competencia clown del ACM Clown Festival en Kuala Lumpur y en 2016 recibe el premio como mejor clown en el Festival Clown Oujda en Marruecos. Ha sido becario de la Dirección de Divulgación de Ciencias de la UNAM, del Programa de Alta Exigencia Académica de la UNAM. Fue becado para participar en el SPID 2001 en Trondheim, Noruega, en el que presentó una obra de su autoría. Es promotor de la cultura infantil, certificado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y sin más, cedo la palabra a nuestro maestro invitado, el maestro Luis López Espinosa, quien nos va a compartir sus experiencias. Maestro, muchas gracias por acudir a este llamado. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo estoy muy contento y muy agradecido de esta oportunidad de platicarles de mi labor como artista y en específico de este proyecto por el que soy invitado a dar esta conferencia llamado Síndrome de Clown. También le agradezco al maestro Alejandro Moya la invitación y a la Universidad del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues quiero
compartirles mi pantalla, mostrarles unas diapositivas mientras seguimos platicando, ¿verdad?, sobre este proyecto llamado Síndrome de Clown. Muy bien, pues ahora sí continúo con esta presentación. Les decía, de nuevo les reitero mi agradecimiento y mi gusto por estar aquí con ustedes y compartirles sobre este proyecto llamado Síndrome de Clown, un proyecto teatral clown para personas con síndrome de Down. Este es un proyecto que yo desarrollé durante los 2 años de la maestría en desarrollo de proyectos inclusivos en artes de Limba, de la cual pues soy egresado. Perdón, a manera de introducción, pues quiero platicarles sobre el origen del proyecto, lo que me motivó y me inspiró para crear este proyecto de Síndrome de Clown. De entrada les platico que yo ingresé a la maestría ya con esta idea de este proyecto que venía de años antes. Cuando encontré la posibilidad de ingresar a esta nueva maestría que estaba ofreciendo en este momento, en el año 2018, me parece, Limba, pues encontré esta gran coincidencia entre lo que yo ya tenía como inquietud y esta posibilidad de crear un espectáculo artístico e inclusivo. Como artista, todo proyecto que creo surge de mi experiencia de vida, de lo que veo, oigo, pienso y siento cada día. En estos 15 años que tengo de hacer clown, 3 en solitario y 12 con mi compañía teatral, me he acostumbrado a comenzar mis proyectos con aquello que me mantiene insomne y me mueve las vísceras. No me ha sido posible crear algo si no estoy profundamente conectado con ello. He recibido encargos para escribir, dirigir o asesorar y siempre me es un poco difícil. Tengo que serles sincero. Es por eso que fundé mi propia compañía teatral y escribo mis propias obras. Si no es algo que surge de mí, siempre se me complica un poco más, ¿verdad? Si no forma parte de mis inquietudes y siento esta conexión auténtica con lo que yo quiero expresar, me cuesta siempre un poco de trabajo. No me obligo, procuro no obligarme a hacer algo por algunos aspectos fuera de mi propio interés, ¿verdad? Como en lo económico o algún otro. Entonces, eso le da también un cierto carácter a mis proyectos auténticos, decíamos, y que pues surgen desde pues, lo más profundo de mi corazón y de mi mente. Supongo que este espíritu rebelde me ha llevado a explorar todo aquello que se presenta fuera de las modas o tendencias. Y supongo también que esto mismo es una de las razones por las que me atrajo tanto al clown como mi medio de expresión. Los clowns somos, de alguna manera, los parias del arte. Y yo confieso que ahí me siento muy bien, ¿verdad? También estoy siendo totalmente honesto. Como decía, la moda, las tendencias, lo que más le interesa a la gente o a donde más se mueve la gente, la verdad es que nunca ha representado para mí algo muy, muy interesante, ¿no? Siempre me muevo y me interesan más aquellas cosas que están siendo rechazadas o despreciadas o que no forman parte de estas tendencias. Me interesa conocer por qué, siempre me interesó, y hablo de tendencias artísticas, pero también tendencias a nivel de lo social, ¿no? Esto fue como la primera conexión que se da de forma muy natural y orgánica con pues, la inclusión, con las personas con discapacidad, y es el origen, pues, de alguna forma de este proyecto, aunque yo no sabía en estos orígenes de mi trayectoria como clown que me iba a enfocar en algún momento a hacer este tipo de espectáculos inclusivos. Este proyecto surgió de este mismo origen, de mi atracción por lo adverso y marginal, y como dije, de algo que viví y sembró en mí la inquietud por la inclusión y en especial por las personas con síndrome de Down. Desde hace 3 años, por invitación de una asociación civil llamada Ojos de Papel Volando, comencé a incursionar en la presentación de algunas de mis obras clowns para públicos vulnerables. Fue así como me presenté en el tutelar de menores, en asilos, casas hogar, centros de atención a la violencia contra las mujeres.
centros de asistencia a personas en situación de calle o abandono social, también conocidas como CAIS por sus siglas, integrados en su mayoría por personas con discapacidad psicosocial. Curiosamente, cuando me presenté en estos espacios, en donde, pues digamos que vulgarmente conoceríamos como el manicomio, ¿verdad? A donde llevan a las personas con esta discapacidad psicosocial, me encontré con muchas personas con síndrome de Down que no pertenecían a este grupo, pero que pues eran personas abandonadas y que pues ahí habían sido trasladadas para su atención y para mantenerlos en esta estancia, ¿no? Entonces, de ahí también surge esa inquietud mía como artista, el que no estamos comprendiendo correctamente el qué es una persona con síndrome de Down, que estas personas no pertenecen a estos otros grupos de personas con discapacidad, pero que por ignorancia o por prejuicio los estamos atendiendo como si fueran uno más de estos grupos. Y bueno, y en general en estas presentaciones que hice, pues que también fueron en espacios de atención a personas con discapacidad, también en general, pues también fue este primer acercamiento ya mucho más real y directo con el trabajo con personas con discapacidad y el surgimiento ya como tal de este proyecto en donde pues empezaba yo a experimentar a través de mi lenguaje clown cómo podía yo comunicarme con estos públicos. Esta experiencia fue muy gratificante para mí como persona y artista y reforzó mi idea de hacer un proyecto con estas personas. No nada más para estas personas, ¿verdad? Ahí hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo que yo como persona sin discapacidad me presente ante estos públicos y a diferencia de hacerlo con ellos, que ellos formen parte del espectáculo, que actúen conmigo, que hagan clown conmigo. Esa era la diferencia. Yo pude haberme sentido satisfecho con esta participación que yo tuve en esta serie de espectáculos que presenté para estos públicos, si mi interés fuera únicamente esto primero, ¿no? El haberme presentado en estos espacios y haberme limitado a sentir y convivir con estas personas con discapacidad como público, como mi público. Pero mi inquietud fue un poco, fue mucho más allá de eso. Quise yo también trabajar con ellos, verlos haciendo clown, que ellos tuvieran la posibilidad de expresarse y de decir lo que ellos quisieran decir, cualquier cosa que fuera, ¿no? Entonces, de ahí es justamente donde se empieza a concretar este proyecto. Esto fue previo a mi ingreso a la maestría. Y bueno, pues para mostrarles algo de mi trabajo, ¿verdad? Que ya se hizo una presentación de él, pero para mostrarles algo de mi trabajo clown, les muestro estas imágenes. Ese soy yo, evidentemente, ¿verdad? En mi personaje clown de Primo Dono. Esto fue una experiencia muy bonita y por eso es que seleccioné estas fotografías de el espectáculo clown mío que se llama Mi Cobijas la Noche. Fue adaptado para la celebración de los 80 años del Palacio de Bellas Artes y lo adecué, ¿verdad? Se llamó Mi Cobija es el Palacio de Bellas Artes, en vez de Mi Cobija es la Noche. Lo presentamos en la explanada de Ángela Peralta, me parece que está a un costado del Palacio de Bellas Artes. Tuve la oportunidad de utilizar el Palacio de Bellas Artes como escenografía para mi obra. Como pueden ver, atrás de mí están una banda de músicos que participaron también en este montaje. Tuvimos también la participación de otros artistas, actrices, invitadas, y pues es un espectáculo con música en vivo, abierto a todo público. Entonces la gente que iba pasando se acercaba y lo podía apreciar, que fue también una característica única dentro de estos espectáculos que formaron parte de la celebración de los 80 años del Palacio de Bellas Artes. Nosotros fuimos parte de esta programación, ¿verdad? No fue que solo nos presentáramos como artistas callejeros, ¿no? Formamos parte de esta celebración oficial del Palacio de Bellas Artes. Y
Pues esta es una obra mía que a mí me gusta mucho y por eso seleccioné estas fotos, porque también es una obra mía de las primeras que yo hice cuando fundé la compañía Las Primadonas, que es el nombre de mi compañía, hace ya 13 años y que pues me interesó mucho porque tenía un contenido y crítica social. Hablamos, como pueden ver ahí, de personajes sociales, como es el personaje del vagabundo, que es el que yo interpreto, el niño de la calle, que es el que pueden ver también ahí junto a mí, una mujer adinerada, ¿verdad? La chica adinerada que pueden ver a su izquierda, y había una mujer policía, y se representaban diferentes personajes de la sociedad y su relación, ¿no? La posible relación que había entre ellos. Claro, desde con humor, pero pues también invitando al público a hacer una reflexión social sobre ciertos valores, ¿no? Sobre dónde está realmente el amor y la aceptación, que son temas generalmente abordados por el clown. Esta es otra imagen, ¿verdad? El espectáculo estaba pensado en horario vespertino, terminábamos ya hacia la tarde-noche, entonces pues también se prendía la iluminación del Palacio de Bellas Artes, se rentó equipo de iluminación para iluminarlo e iluminarnos a nosotros, entonces fue un espectáculo pues muy bonito, muy interesante. El público estuvo conformado por gente de todo tipo, desde gente casual que iba caminando por ahí, a gente que acudió, que vio el anuncio y acudió directamente a ver el espectáculo, gente asidua al teatro, gente que nunca había ido al teatro, niños, adolescentes, adultos, gente que vive en las calles, en situación de calle, que también andaban por ahí, se acercaron. Tuvimos ahí una experiencia muy bonita en donde había una persona pues, en situación de calle, por su aspecto lo podíamos reconocer, estaba súper atento a la obra y se reía carcajadas, así a más no poder de lo que nosotros estábamos presentando en la escena, y pues eso a mí siempre me da mucha satisfacción, poder presentar mis espectáculos para todo público. No me es ajeno ni me da ningún tipo de vergüenza el salir a la calle a hacer teatro callejero. Lo he hecho, me encanta esa posibilidad de tener este contacto directo con la gente. Como explicaba yo antes, para mí estas tendencias elitistas y clasistas yo solo me presento en ciertos tipos de teatro y bajo ciertos tipos de condiciones, pues no van con mi filosofía artística. Para mí, cualquier cosa que se me presente como un reto, como una cosa novedosa, interesante para hacer, sean las condiciones que sean, me motiva, ¿no? Y seguramente me interesará estar presente en este tipo de actividades. Y bueno, también para continuar con este proyecto, ¿verdad? Que decíamos llamado Síndrome de Clown, es un juego de palabras en donde hago una fusión entre el término síndrome de Down y el clown. Cabe aquí señalar que, por supuesto, hubo comentarios sobre el título en cuanto a que si no se vio a prestar para hacer un tipo de burla, ¿no? Estaríamos burlando del síndrome de Down o este tipo de cosas. Pero todo esto parte de un simple prejuicio que hay con respecto al síndrome de Down y al clown, ¿verdad? Porque parece que al ser payasos, pues es algo denigrante, humillante, en donde está involucrado la burla, y no es así, lo voy a explicar eso en un momento, pero primero me voy a centrar en el síndrome de Down, que el síndrome de Down, que abreviaremos en este documento y lo verán aquí en diferentes momentos como SD, fue descrito por primera vez por el médico inglés John Langdon Haydon Down en 1866, influenciado por teorías evolutivas, eh, principalmente por Darwin, y sobre conceptos étnicos. Así sentó el precedente y prejuicio sobre la regresión evolutiva a la que denominó como mongolismo. Hasta el día de hoy escuchamos la palabra mongol o mongolito para denominar a las personas con este síndrome sin saber bien por qué.
¿verdad? Esto se debe fundamentalmente a sus rasgos faciales característicos, a los que el doctor Down halló similitud con los de esta etnia asiática. En una charla que tuve con padres que participaron en el proyecto y que, con hijos con síndrome de Down, recuerdo la experiencia negativa compartida por una señora, Evangelina, es una ama de casa de 40 años, que nos platicó que a días de haber nacido su hijo, el médico le dijo que su hijo era un mongolito y que no podía hacer nada de su vida. Esto como muestra del todavía uso del término y prejuicios que lo acompañan. Entonces, imagínense, si un médico todavía tiene estos prejuicios y sigue utilizando estos conceptos peyorativos, estos nombres peyorativos para nombrar a estas personas con síndrome de Down, pues, ¿qué podemos esperar de la sociedad y de la gente en general? Pero repito, este término pues es mal aplicado, es el origen del descubrimiento del Dr. Down, pero según Roger C. Coleman, el síndrome de Down lleva este nombre en homenaje a su descubridor, ¿verdad? El Dr. Down. Sin embargo, es hasta 1959, bastantes décadas después, cuando el doctor Jérôme Lejeune comunica la existencia de un cromosoma extra causante de este síndrome. Es decir, hasta décadas después se empieza a formalizar ese estudio, se empiezan a formalizar y a complementar las investigaciones sobre el síndrome de Down. Y es así como al día de hoy, pues tenemos más información sobre el síndrome de Down y cabe destacar que el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición cromosómica, la primera descrita en el ser humano, que da al ser humano al nacer las características típicas de este síndrome: disminución del tono muscular, el rostro plano, los ojos inclinados hacia arriba, la lengua de gran tamaño respecto a la boca, etc. Así como algún grado de deficiencia intelectual. Es por ello que estas personas están dentro de la clasificación de personas con discapacidad intelectual. Pero repito y subrayo, porque esto es muy importante que todos lo tengamos bien claro, el síndrome de Down, perdón, no es una enfermedad. No nos vamos a contagiar, no hay manera tampoco de curarla. Esa es una de las diferencias entre tener una enfermedad y tener una condición, que es el síndrome de Down, ¿verdad? El síndrome de Down es una condición con la que se nace y con la que la persona que la tenga va a morir con esta condición. Una enfermedad quiere decir que es algo que nosotros vamos a contraer en algún momento de nuestra vida y que puede tener un cierto tratamiento o cura. Esa es también otra de las diferencias y características de tener una enfermedad, además de que una enfermedad puede también tener la característica de ser contagiosa. El síndrome de Down no es de ninguna manera contagioso, no es una enfermedad, repito, es una condición con la que se nace y con la que van a vivir toda su vida las personas que tengan este cromosoma extra y esta característica. El síndrome de Down, también con respecto al término médico correcto, es llamado trisomía 21. Y también es muy importante dentro del proyecto mío fue el cómo dirigirnos hacia estas personas que tienen síndrome de Down, que tienen en general alguna discapacidad. En cuanto a la terminología inclusiva, un punto muy importante de cualquier proceso de inclusión de las personas con discapacidad es el correcto empleo de las palabras para nombrarlas, con el fin de poner un alto al uso discriminatorio del lenguaje y que pueda ser ofensivo, consciente o inconscientemente. Ya lo vimos hace un momento con este ejemplo de llamar a las personas con síndrome de Down mongolitos, ¿verdad? O cualquier otro término o nombre peyorativo. No hay que hacerlo, hay que evitarlo completamente. Esos términos son partes más bien de ignorancia y de prejuicios que hay que tratar de evitar.
La Federación Síndrome de Down de Galicia editó una guía con 10 recomendaciones para cualquier persona que se relacione con una persona con síndrome de Down y para las que, por cualquier motivo, hacen mención a estas. Estas recomendaciones fueron de gran utilidad para el desarrollo de mi proyecto y la elaboración de este reporte y de esta conferencia. Según Down Galicia, en el año 2018, nos hacen estas 10 recomendaciones que son, en número 1, se debe poner el énfasis en la persona cuando se haga referencia a la discapacidad de una persona y no en el uso de etiquetas genéricas. Es mejor decir persona con discapacidad intelectual o persona con síndrome de Down que el discapacitado. Número 2, usar el término discapacidad mejor que deficiencia o minusvalía para referirse a las personas con discapacidad. Número 3, no utilizar etiquetas genéricas como los Down. Lo razonable es poner el énfasis en las personas, no en las discapacidades. Se debería decir las personas con síndrome de Down. 4, no usar el término normal para describir a las personas sin discapacidad o para comparar, siendo mejor decir personas sin discapacidad. 5, no usar verbos o términos negativos como sufre síndrome de Down, padece una discapacidad, está afectado por o es víctima de. Estos términos proceden de la presunción de que una persona con una discapacidad de hecho sufre una merma en su calidad de vida. Cuando se describe a una persona que tiene una discapacidad, se debe utilizar un lenguaje neutral y optar por el verbo tener, que es menos negativo. ¿Tiene síndrome de Down o no tiene síndrome de Down? Número 6. Evitar referirse a personas con discapacidad como pacientes, a no ser que se haga porque estén recibiendo atención médica, ¿verdad? O sean ustedes pues, médicos, ¿no? Entonces, en ese caso sí será correcto llamarlos pacientes, pero en general y para las demás personas, pues, no nos referiremos a ellos como pacientes. Número 7, evitar el uso de eufemismos como personas diferentes, con problemas intelectuales o intelectualmente limitados. Lo correcto sería hablar de personas con discapacidad intelectual o personas con síndrome de Down. Número 8, no utilizar términos como pobre, desgraciado o infeliz para referirse a las personas con síndrome de Down, evitando así la condescendencia y el sentimiento de pena o rechazo asociado habitualmente al colectivo, a este grupo de personas. Número 9, no retratar a las personas con discapacidad que tuvieron éxito social o profesional como superhéroes, con mucho coraje o especiales, ya que distorsiona la verdad e implica que es insólito tener talento o habilidades por parte de este colectivo. Lo razonable es mostrar a las personas con discapacidad que tienen éxito y a las que no lo tienen, porque luchan todos los días por llevar una vida lo más normalizada posible, centrándose en la persona y no en la discapacidad. Y número 10 y último, no se debe tratar a las personas con síndrome de Down como eternos niños o niñas. Por el hecho de no ser personas adultas, a los niños y niñas se les permite que se les consienten pequeñas cosas o se les limita su criterio, voz o voto, diciendo o respondiendo por ellos o ellas. En general, esta situación va desapareciendo en la transición a la edad adulta, pero se mantiene para las personas con síndrome de Down, fomentando el estereotipo de los eternos niños o niñas. Esto hay que evitarlo. Esto también, este punto número 10 es muy importante para mi proyecto, fue muy importante y sigue siendo para el proyecto de síndrome de Down. El no hablar a nombre de ellos, sino con ellos, ¿no? El no tomarme yo ninguna licencia de decir que las personas con síndrome de Down quieren decir eso, quieren expresar esto, porque yo no formo parte de ese colectivo, yo no tengo síndrome de Down.
Entonces, es por eso que me interesó que ellos estuvieran en escena conmigo, que participaran en este proyecto activamente y que se expresaran y comunicaran sus ideas, sus inquietudes con su propia voz. El síndrome de Down en México. También es muy importante que conozcamos estos datos, ¿verdad? Muy importante porque pues soy mexicano, trabajo en México, el proyecto se está enfocado para personas con síndrome de Down mexicanas, entonces era muy importante y es muy importante mantenernos informados sobre la condición de este sector de nuestra población al día de hoy. Y es así como tenemos que en México la Secretaría de Salud, a través del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en su lineamiento técnico para la atención integral de la persona con síndrome de Down, estima un caso de síndrome de Down por cada 650 recién nacidos en México, ¿verdad? Es el dato en México. Sin embargo, no existe en nuestro país un registro público preciso de cuántos lo tienen o en qué condiciones viven. Siguiendo este estimado, se calcula que al año nacen entre 3,000 y 5,000 niños con síndrome de Down en México. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. No es una cantidad menor, no es una cantidad a despreciar porque sean muy pocos. 3,000 y 5,000 niños nacen al año, es un estimado de niños con síndrome de Down en México. Ante la limitada atención que recibe este sector de nuestra población, el Senado de la República aprobó apenas en el año 2017 que el 21 de marzo se conmemore en México el Día Nacional de Síndrome de Down y promover la atención a dichas personas, ante el llamado de la ONU para promover que las personas con síndrome de Down puedan expresarse, sean escuchadas e influyan en la política y acciones de gobierno. Para imaginar un poco la desatención que padecen las personas con síndrome de Down en México, la entonces senadora Mariana Gómez del Campo, en el año 2016, mencionó que en la Ciudad de México hay alrededor de 30,000 niños con síndrome de Down que no tienen acceso a la educación especial que necesitan. Y yo me atrevo a asegurar que este número, que es aproximado, ¿verdad? Porque no tenemos un censo en el cual tengamos un número concreto, yo creo que se queda hasta corto. Yo creo que son más niños y jóvenes y en general personas con síndrome de Down que viven en la desatención. En la página del Gobierno de México relacionada al Día Mundial del Síndrome de Down, se menciona que ya que el síndrome de Down dura toda la vida, la atención a las personas con esta afección se enfoca en ayudarles a desarrollar su máximo potencial. Por ello, el Sistema Nacional DIF, mediante los centros de rehabilitación, brinda a este sector de la población los servicios de terapia de lenguaje, ocupacional y física, a fin de contribuir en la inclusión educativa, laboral y social de este sector de la población. Esto es muy importante que también lo difundamos y lo sepamos, porque sí hay manera de exigir que sean atendidos las personas con síndrome de Down. Si ustedes tienen algún conocido, familiar que tenga esta condición, pues pregúntenle, acérquense a ellos, a ver si están acudiendo al DIF de su localidad para ser atendidos. Y si no es así, pues hacerles esta recomendación de que se acerquen a estos centros de salud del Sistema Nacional de DIF para que pues reciban la atención que necesiten. Y enfocándonos ahora sí con respecto al arte y síndrome de Down, pues también tengo algunos datos muy interesantes relacionados también con lo que se está haciendo en México. En México, pues es bastante conocida la Fundación John Langdon Down AC, que se ha constituido como un bastión en manera de educación y terapia para estas personas. Según información de su página, que pueden consultar cualquiera, y aquí la pueden ver en la pantalla, cuando los niños presentan grandes dificultades para el aprendizaje, a menudo los padres deciden internarlos en instituciones especializadas,
pero se ha comprobado que deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de forma completa todo su potencial. Existen programas educativos especializados que ayudan a los niños con síndrome de Down a desarrollar capacidades y habilidades en el área motriz, cognitiva, de lenguaje, socioafectiva y de independencia personal. La Fundación John Landon Down AC cuenta con un programa educativo adecuado desde su nacimiento, maternal, preescolar, primaria, especial y actividades de vida adulta. Una parte importante de su programa son los talleres de inclusión laboral y social, a los que se integran una vez que se hayan concluido los niveles educativos. Entre estos talleres destaca el de la Escuela Mexicana de Arte Down, que forma artistas plásticos cuyas obras han sido reconocidas por artistas y maestros y han sido expuestas en varios continentes. La Fundación reconoce que las actividades artísticas promueven el desarrollo de todas las capacidades del ser humano. Entonces, pues verdaderamente merece el reconocimiento la Fundación John Landon Down AC por su gran labor en atención a las personas con síndrome de Down. Sin embargo, pese a esta gran labor, esta resulta insuficiente ante la gran cantidad de población con síndrome de Down que aún está siendo desatendida en sus derechos artísticos o culturales por diversos factores geográficos, sociales o económicos. Entonces, el esfuerzo no termina con lo que pueda hacer la Fundación John Landon Down. También nosotros, como la sociedad, como la población civil, tenemos la obligación de apoyar estos esfuerzos, de prepararnos, de estar listos para atender, de visibilizar y de incluir a las personas con síndrome de Down en actividades de todo tipo, ¿verdad? En la inclusión laboral, en la inclusión social y en la inclusión artística, que es en la que pues yo me estoy enfocando. El arte ayuda a los seres humanos a desarrollarse física, mental y emocionalmente, aumentando la confianza en sí mismos a medida que se va experimentando la expresión por su conducto. Esto según a Uejevi y otros autores. Al final voy a presentarles la bibliografía con la que me basé. También este mismo autor señala que el arte, a través de la danza, aporta además a las personas con síndrome de Down en las áreas de desarrollo perceptivo motor, capacidad de atención y concentración, percepción auditiva, descarga de la atención, autocontrol, desarrollo de los procesos del pensamiento, refuerzo de la información aprendida, desarrollo social, capacidades físicas. Y para esto también quiero ponerles algunos ejemplos de artistas y gente que ha logrado cierto reconocimiento por su labor y que tienen síndrome de Down. Y comienzo con una persona, él es español y que a mí me parece fascinante cada vez que puedo escuchar una conferencia o charla con él, porque nos demuestra de que el síndrome de Down, pues decíamos, no es una enfermedad y que además también hay gente que puede desarrollar muchas capacidades. Pedro Pineda es el primer licenciado con síndrome de Down europeo y también quien ahora se ha convertido en profesor universitario, conferencista, escritor y presentador. Además se consagró como el primer actor galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián por su interpretación en la película Yo también. Pedro Pineda pues realmente ha trascendido fronteras, es muy conocido en España, pero también en el resto del mundo por sus conferencias, por las charlas que ha impartido en defensa de las personas con síndrome de Down y sus derechos, y como pues, realmente un luchador social por, hablando por este sector de la población. Vamos a ver una entrevista con él en un momento, es una entrevista muy cortita, pero vamos a hablar también de Lorraine Potter, que es una reconocida actriz estadounidense
recordada por interpretar a la animadora Becky Jackson en la exitosa serie musical para adolescentes Glee. También en el 2011, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la declaró integrante del Comité Presidencial para las Personas con Discapacidad Intelectual, y su función se basa en aconsejar a la Casa Blanca sobre las decisiones a tomar en los temas que involucren la representación y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual. Fíjense qué importante, ¿verdad? El que en ciertos países se les dé voz y voto a estas personas. Como decía yo hace un momento al principio de la conferencia, que no se hable por ellos, sino se hable con ellos, ¿verdad? Se les dé la oportunidad de expresarse y de decir qué es lo que quieren y qué es lo que ellos necesitan, y no dejarlo a la mera suposición o prejuicios que podríamos tener. También, por último, como ejemplo, de personas, estamos hablando de personas en la actualidad con síndrome de Down y que están destacando, ¿verdad? En la historia, pues han habido, por supuesto, que muchísimos otros más. Tenemos también a Jamie Brewer, que se convirtió en la primera modelo con síndrome de Down en desfilar en la Semana de la Moda en Nueva York, además de debutar como actriz en la serie The American Horror Story, Coven, ¿verdad? En un capítulo de esta serie. Entonces, esto es muy importante a destacar. Sobre todo me estoy enfocando, como ustedes pueden ver, en personas que han destacado en las artes escénicas, pero hay gente que ha destacado en todas las demás disciplinas artísticas, en las artes plásticas, en la música, en la danza y, por supuesto, en la actuación. Y bueno, vamos a ver una entrevista, es muy breve, de 3 minutos, con Pedro Pineda, pero para que lo conozca en el que no lo conoce y que puedan escuchar de viva voz, ¿verdad?, lo que él expresa con respecto al síndrome de Down y la experiencia que él tiene, que ha vivido en el desarrollo de su vida como persona con síndrome de Down. Miradme a la cara. ¿Tú eres cara de enfermo? No es ninguna enfermedad. No lo es. Es una característica más del ser humano, ¿no? Una alteración cromosómica como que hace que tu pelo sea rubio o moreno. Yo estoy por Málaga andando, voy a hacer el paso de cebra y una señora mayor que va con su guía, mucho mayor que yo, cogiéndose de brazo y cruzándome al otro lado de la acera. El mundo del revés, ¿no? Y bueno, la primera me ven los chicos jóvenes y me dicen: Pablo, queremos que seas actor. Y digo: ¿qué? Está ahí de coña, ¿no? Al principio dije que no, yo no estudiaba arte dramático. Pero poco a poco me fueron convenciendo, me dijeron que uno de los directores tenía una hermana con síndrome de Down, y Julio Meren, el productor, una hija con síndrome de Down. Ah, cuidado, ahí sí. Porque yo lo tenía muy claro. Yo no puedo hacer nada que vaya en contra del colectivo síndrome de Down. Eso lo tenía muy claro. Todo está hecho para hombres con físico bien puestos y bien guapos, con pasta si puede ser, que tengan pasta. Es el sistema que tenemos. Que yo voy a tirar la toalla, que yo voy a... No. Trabajé en el Ayuntamiento de Málaga, luego hice la película, conduzco un programa, escribo 2 libros, en fin, no he parado de hacer cosas, ¿no? Abrir los ojos, vernos Dios con otra óptica e intentar, la gente con mi capacidad, podamos trabajar juntos. El mensaje que le daría a los padres es algo que es tan fácil como muy difícil, ¿no? Y es
pensar que lo que tienen es un hijo, no un discapacitado. Un hijo al que hay que educarle, no un discapacitado al que hay que cuidarle. Son cosas totalmente distintas. El síndrome de Down no se padece, no se sufre, se disfruta. Y ahí termina esta entrevista. A mí me encanta porque además tiene un gran sentido del humor. Es un hombre muy inteligente, como ya pudieron escuchar, que además de ser muy claro en sus ideas, pues decía yo, tiene mucho sentido del humor. Eso es algo que también cuando yo lo descubrí a él, empecé a ver de sus entrevistas, de su trabajo, pues me motivó también a hacer este proyecto de síndrome de Down, de síndrome de Clown, porque pues es fundamental para este proyecto justamente el humor. Miradme a la Voy a cara. explicar en un momento. El clown y el síndrome de Down. Para saber qué es el clown, primero debemos entender el significado de esta palabra que no proviene del idioma español, sino del inglés y quiere decir payaso. El clown, pues, es el arte del payaso. Pero entonces, ¿por qué usamos este anglicismo cuando existe la palabra payaso? Usamos el término clown para diferenciar a este otro tipo de payaso con el payaso que tradicionalmente conocemos. Si imaginamos un payaso sin saber nada de clown, imaginaremos al payaso de las fiestas infantiles que nos cuenta chistes y hace juegos en los que participan niños para burlarnos de ellos. Este payaso que conocemos bastante bien en México ejerce un respetable oficio dedicado al entretenimiento, de niños y nada más. También existe una subcultura del payaso en el que basta vestirse como uno para hacerlo, aunque se ignoren completamente sus características, objetivos y funciones. Así vemos payasos en las esquinas de la ciudad ganándose unos pesos y hasta en la televisión. Estos payasos aficionados, sin usar el término de forma peyorativa, han creado una imagen colectiva del payaso que dista mucho del payaso clown. El clown es un artista, con todo lo que la palabra artista implica, una preparación, formación, información y técnica. Así pues, se emplea clown para entender que hablamos de un artista payaso que crea obras artísticas para la transmisión de sus sentimientos e ideas. En esta parte siempre hago hincapié en que no solo se trata de despreciar el trabajo de otros payasos, al diferenciarlos, ¿verdad?, entre payasos y clown. Realmente no es fácil su labor y es igualmente digna, pero necesitamos conocer estas diferencias para evitar confusiones. Entonces es por eso que no nada más en México, sino a nivel mundial ya se ha hecho esta diferencia entre ser un payaso o el término en ese idioma que ellos tengan y ser un clown. Por supuesto, en el idioma inglés o en los países donde se habla el idioma inglés, pues no hay esta diferenciación, ¿verdad? Es clown y clown. Sin embargo, es muy comprensible esta diferencia también. En cuanto uno dice que es clown, muy fácilmente se resuelve el qué tipo de clown eres, preguntando en dónde te presentas, qué es lo que haces exactamente, qué quieres decir con tu trabajo, y entonces es ahí en donde ellos empiezan a hacer esta diferenciación, ¿verdad?, entre ser un payaso y ser un clown. El clown es un artista con todo lo que la palabra implica, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengamos bien claro con respecto a que tiene una preparación, formación, información y una técnica. Cuando yo formulé este proyecto de síndrome de clown, pues eso es lo que yo buscaba, que las personas con síndrome de Down tuvieran una preparación, formación, información y una técnica para que pudieran hacer clown, para que pudieran ser clowns. No nada más se trata de ponerles elementos cosméticos, decorativos, ¿verdad? Pintarles la cara y ponerles nariz roja y una peluca y ya con eso llamarlos clowns. O
lo que mencionaba yo hace un momento y que es muy importante, ¿no? Que no fuera nada más el jugar con el humor a manera de burla. No se trata de burlarnos de ellos, se trata de enfrentar con humor estos prejuicios que hay con respecto a la discapacidad y al síndrome de Down, y también al mismo tiempo pues de divertirnos. Como vimos, pues tienen un gran sentido del humor, ellos siempre están muy dispuestos a la risa, al reírse y al hacer reír, porque lo entienden como un acto gozoso, ¿verdad? Y de eso se trataba también, que vieran el hecho de participar como clowns en una actividad lúdica, disfrutable, gozosa, en la que ellos pudieran sentirse cómodos y pudieran sentirse aceptados y pudieran también entender la responsabilidad que conlleva, ¿verdad?, el prepararnos como clowns y estar sobre un escenario y frente a un público. Desde mi conocimiento y práctica del clown, entiendo que hay una relación orgánica, natural, entre el clown y el síndrome de Down. Me atrevo a afirmar que estas personas, por su personalidad, son clowns natos. Son en general, hay que entenderlo así, lo podemos entender así, en su mayoría, seres amorosos, auténticos, que no temen decir lo que sienten y piensan. Hacen lo que consideran más cómodo para ellos sin entender de convenciones sociales. Hablan poco, pero expresan mucho y son de sonrisa fácil. Esta descripción pues aplica tanto a un clown como a una persona con síndrome de Down, ¿no? Es a eso a lo que me refiero cuando digo que hay una conexión orgánica y natural entre el clown y las personas con síndrome de Down. Esta descripción aplica por igual para un clown que para una persona con síndrome de Down. Debo aquí reiterar que ser un payaso o clown no debe entenderse ni usarse como un insulto. Ya definimos el clown como un artista merecedor de todo nuestro respeto. El clown revela aspectos profundos de nuestro ser, a menudo llamado nuestro niño interior. Como mencioné antes, el clown es un adulto que se da la posibilidad de ser niño otra vez. De acuerdo a Hara, explica que hay muchas características de los niños en el universo del clown. En su comportamiento, su forma de razonar, su manera de enfrentar los problemas, en sus bromas, sus reacciones, sus cambios de humor, como por ejemplo el paso del llanto a la risa sin transición. La curiosidad, la ingenuidad, la mirada clara, la sinceridad y la espontaneidad ciertamente son conceptos comunes en las pautas de comportamiento del niño y del clown. De esta manera los clowns se comunican muy bien con los niños y con cualquier otra persona, pues todos fuimos niños alguna vez. Entonces, para las personas con síndrome de Down, que ya dijimos, ¿verdad? No hay que concebirlas como niños eternos o como niños cuando ya son adultos, ¿verdad? Pero que sí tienen latentes ciertas características presentes en los niños, como estas que acabamos de describir, y que además también forman parte del universo de lo clown. Pues repito, se da de una forma muy natural esta comunicación entre un clown y una persona con síndrome de Down. Otro aspecto importante e interesante en el vínculo del clown con el síndrome de Down y con la discapacidad en general es que el clown históricamente ha dado voz a los marginados y los discriminados. Una escena en la película Y Clowns de Fellini demuestra con la ilustración de un loco creyendo que está en la guerra y cómo otros lo admiran riéndose, cómo este grupo de personas diferentes por su aspecto y o conducta pasaron de ser objeto de burla a ser representados por payasos con el objetivo de adquirir la atención de aquellos que, como la de aquellos que recibían en las calles. El payaso siempre jugó con la burla de la sociedad hacia el diferente, pero el clown la usa como un espejo en el que podemos burlarnos de todo a manera de crítica. Dice el célebre dramaturgo y artista italiano Dario Fo que el clown ha expresado la violencia, la crueldad, la necesidad de justicia. Los clowns hablan siempre de lo mismo, hablan de hambre,
hambre de comida, hambre de sexo, pero también hambre de dignidad, hambre de identidad, hambre de poder. Y eso es algo que me parece a mí, sobre todo, muy relevante en el vínculo del clown con las personas con síndrome de Down. Ellos también tienen un gran hambre por ser visibilizados, por ser escuchados, por ser atendidos. Esta hambre de dignidad, de identidad y de poder es una coincidencia completa y pues mágica que se da entre el clown y las personas con síndrome de Down. Este deseo de ser aceptado tal cual se es, de ser amado, es algo fundamental para la comunicación entre el clown y la discapacidad. El clown ofrece una posibilidad de que las personas con síndrome de Down se muestren tal cual son, sin temor a las risas de los otros, pues en este caso serían aceptados de forma positiva y como signos de éxito en su labor artística. Es decir, lo que queramos es reírnos, ¿verdad? Que se rían con nosotros, no de nosotros, sino con nosotros. Entonces, rompemos este prejuicio y estigmas sociales de que tener una discapacidad es algo que merece temor, solemnidad y tristeza. También tenemos que aceptar que las personas con discapacidad pues son seres humanos completos y que merecen el derecho a vivir una vida con humor y con risa, que podemos reírnos con ellos, que podemos disfrutar, que podemos contar chistes, que podemos ver sus experiencias de vida también como con humor, ¿no? Según palabras de Fellini, a través del clown, los niños pueden imaginar hacer todo aquello que está prohibido: vestirse como mujer, hacer caras chistosas, gritar en medio de una plaza, decir en voz alta lo que piensan. Nadie te juzga aquí. De hecho, es lo contrario, te aplauden, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero con este proyecto de síndrome de clown, que las personas con síndrome de Down que participan se sientan libres en ese momento en el que ellos están en escena y siendo clowns. No reprimirlos, no censurarlos, no limitarlos, por el contrario, motivarlos a que se expresen, a que hablen y digan lo que ellos quieran. Y declarar que ser un clown es bueno para la salud, pues a través del clown, los niños y la gente en general pueden imaginar hacer todo aquello que está prohibido, ¿no? Que decíamos hace un momento. Y pues voy a pasar a mostrarles unos videos del resultado de este proyecto que desarrollé paralelamente como un taller para personas con síndrome de Down y que tuviera también la finalidad de hacer un montaje escénico con ellos. Desafortunadamente las condiciones actuales del mundo, ¿verdad? Pandémicas, pues limitaron el proyecto para que pudiéramos llevarlo a teatros y tener la presencia de público en vivo, pero pudimos grabar algunos ejercicios y hacer algunos experimentos escénicos muy interesantes y con mucho gusto aquí les comparto algunos de ellos.
Sí, y ahí termina este video en donde ustedes pudieron ver a algunos de los participantes en este taller virtual de clown, que la verdad fue una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecido y muy contento con la participación de todos ellos y de sus familias. Quiero recalcar que este proyecto también fue apoyado por el PACMIC, que es un programa de la Secretaría de Cultura, por eso ustedes ven los logos de la Secretaría de Cultura y el nombre de PACMIC, que es un programa encargado de darle voz a ciertas comunidades vulnerables. En este caso yo presenté este proyecto de síndrome de clown con ellos y ellos lo aprobaron. Y pues todo decíamos estaba pensado originalmente que fuera presencial, pero pues por la pandemia de COVID-19 tuvimos que pasarlo a lo virtual. Yo estaba inseguro y temeroso, soy sincero, de cómo íbamos a poder realizar este taller de forma virtual con personas con síndrome de Down. Ya había tenido yo un acercamiento y un taller muy breve con personas, pero presencial, y pues no sabía si siquiera lo íbamos a poder realizar. Hicimos una convocatoria en redes sociales, se difundió ahí la inscripción a este taller gratuito para personas con síndrome de Down. ¿Y cuál fue nuestra nuestra sorpresa? Que recibimos una gran respuesta por parte de muchísimas personas. Recibíamos correos y correos electrónicos preguntándonos sobre el taller, sobre qué tenían que hacer, sobre qué querían escribir a sus hijos, a sus hijas. Y nosotros aceptamos a todos los que quisieran incluirse en este proyecto, y fue así como inicialmente contamos con la participación de 40 personas con síndrome de Down, más algunas otras interesadas en el tema. Tuvimos también la participación por ahí de algunos profesores interesados en esta dinámica. Y poco a poco estas personas pues también fueron por diferentes razones, no pudieron algunas de ellas continuar y no terminamos con estas 40 personas que estuvieron originalmente. Pero también destaco el que tuvimos presencia internacional de personas con síndrome de Down participantes. Tuvimos personas de Uruguay, de Colombia, de Puerto Rico, de Panamá, de Perú, de
de algunos otros lugares y pues para nosotros fue también una experiencia muy enriquecedora el no limitarnos a México o a la Ciudad de México. También tuvimos participación de personas del interior de la República, de Querétaro, de, de Monterrey, de Nuevo León también, y de otros estados. Entonces eso enriqueció mucho más el proyecto, le dio otra perspectiva. Por ejemplo, en el caso de las personas de Uruguay, específicamente ellos eran de Paysandú, Uruguay, también tuvimos la oportunidad de conocer a su profesora y de la institución en la que ellos estaban, en la que, a la que ellos acudían. Tuvimos una entrevista, una charla con ellos, que fue también nos sirvió mucho, fue mucha utilidad, tanto para ellos como para nosotros, para intercambiar experiencias y lo que se estaba haciendo en México y lo que se estaba haciendo en Uruguay. Algo que destaco y que me sorprendió muchísimo es que en Uruguay hay un verdadero esfuerzo de integración y de inclusión de las personas con síndrome de Down en actividades laborales. Entonces, por ley, según lo que nos explicaron, cualquier empresa en Uruguay tiene que aceptar un cierto porcentaje de personas con discapacidad en su planta docente, ¿verdad? Dentro de sus trabajadores registrados, obligados por ley. No es opcional, no es de que si los aceptan les dan algún premio o alguna otra cosa. Es una ley. Entonces, cualquier persona que funde una compañía o que tenga una compañía en Uruguay está obligado a aceptar un cierto porcentaje de personas con discapacidad. Y eso a mí me encantó, me pareció una genial idea y ojalá que la pudiéramos aplicar en algún momento aquí en México. Y pues como pueden ver, ellos pues en su mayoría eran muy jóvenes, son muy jóvenes, estaban entre el rango de los 15 a los 30 años, habían algunos participantes que tenían más edad. No los limitamos en ningún aspecto, no había ninguna especie de casting o de limitantes en cuanto a lo social, económico, educativo, artístico. Simplemente con que ellos quisieran participar, podían estar presentes en las clases. Entonces tuvimos también diferentes personalidades, pudimos conocer a cada uno de ellos. Habían, como pueden ver en los videos, los que estaban muy interesados en la magia, los que estaban muy interesados en la poesía, en la música, en la danza, y nosotros no les impusimos nada. Y hablo de nosotros porque no nada más fui yo, tuve ahí unas colaboradoras que pudieron también apreciarlas en el video, Claudia y Marion, ¿verdad? Que también de eso se trataba, que no fuera, porque de eso se trata la inclusión, el que estemos mezclados, estemos trabajando personas con discapacidad y sin discapacidad. No es inclusión el nada más reunir personas con discapacidad y ellos solos, ¿verdad? Y trabajen ellos solos y aislados de los demás. Y pues todo resultó una experiencia muy grata, muy bonita, muy gratificante. Nos hicimos muy buenos amigos. El taller originalmente estaba pensado para 3 meses, terminó durando 6 meses, porque por el entusiasmo, por la petición también de los padres, de los familiares y de los mismos chicos. Ustedes los vieron en el video maquillados, disfrazados. Nosotros no se los impusimos, los invitamos a que lo hicieran. Yo también salía en las clases con maquillaje, a veces con mi vestuario, y ellos pues se sintieron atraídos por mis disfraces y se disfrazaron también. Nadie fue obligado a hacer nada de lo que hicimos en los ejercicios. Fueron ejercicios todos presentados de forma muy lúdica, manera de juegos, para que ellos pues no se sintieran estresados o presionados. Y pues eso fue lo que resultó, ¿verdad? Muchos de estos ejercicios los repetimos. Había uno que les gustó a ellos muchos de la pelota mágica, en donde aventábamos una pelota que no existía, ellas la cachaban y cuando la cachaban tenían que hacer algo, ¿no? O bailar o cantar o demostrarnos algo, cómo se sentían en ese momento. Y fue un ejercicio pues de los más constantes, que a ellos les gustaban mucho, lo pedían mucho. Y eso habla también de la gran necesidad que tenían de expresarse, de decir lo que ellos querían decir y de además de ser escuchados, ¿verdad? Porque cuando alguien cachaba la pelota,
todos le prestábamos atención para entender lo que estaban tratando de decir. Algunos de ellos hablaban, otros no, pero eso no importó, porque el clown es un lenguaje universal que sobre todo es sin palabras, es de mucha expresión corporal, de mucha gestualidad, y eso ellos lo entendían muy bien. Y pues por último, y si me lo permiten, les voy a mostrar un video. Este video es sobre un ejercicio escénico que hicimos con una de las participantes del taller, Marian Vilchis, que tuvimos la fortuna de que estaba ella también aquí en la Ciudad de México, que sus familiares aceptaron participar en este proyecto y con la que ella pudimos reunirnos, obviamente con las medidas de higiene necesarias para no enfermarnos, cubrebocas, guantes, gel antibacterial, etcétera, respetando la sana distancia y demás, pero que resultó también una experiencia muy interesante como un producto no terminado, pero en proceso de ser una obra teatral con la participación de una persona con síndrome de Down y al estilo de mi compañía Las Primadonas, ¿verdad? Entonces vamos a ver el video y ya con esto terminamos. Bien, ahí terminamos con esta muestra. Son unas escenas. Si quieren ver más, lo pueden también consultar en internet. Pueden buscarlo como síndrome de clown de las primadonas. Y pues
es todo por mi parte. Bueno, nada más aquí se quieren ver algunas fuentes, ¿verdad? Sobre la investigación y sobre el que estamos mencionando a lo largo de esta conferencia. Aquí pueden ver algunas de ellas. Y pues nada más, les agradezco mucho su atención. Al contrario, maestra, nosotros estamos agradecidos por compartirnos sus experiencias justamente en lo que lleva de su trayectoria de su carrera profesional y específicamente en este ramo que tiene que ver con la inclusión. Desde luego, sus experiencias cumplen con los objetivos que tiene justamente las jornadas académicas de encuentros dancístico inclusivos más teatro. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Artes de la Licenciatura en Danza, agradecen y reconocen su experiencia y conocimientos vertidas en esta conferencia. La coordinación de este evento le hará llegar vía digital su constancia de participación y esperamos contar nuevamente con las siguientes ediciones con su colaboración y participación. Muchísimas gracias.